Hola, bienvenidos de nuevo, soy el doctor Carlos Waldo, soy especialista en medicina interna y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video acerca de actualidades en la medicina donde reviso algún artículo o artículos, algunas guías, trato de hacer un resumen lo mejor que sea posible para presentarles a ustedes los resultados y dejarles las conclusiones a su mejor consideración. El día de hoy me encontré con un artículo que nos habla sobre las metas de presión arterial en los pacientes ambulatorios o en domicilio. Y es que en algunas cuestiones, en algunas enfermedades nos vamos a encontrar con algunas guías que difieran en cuanto a las recomendaciones que nos presentan. Y esto es algo que se lleva en la hipertensión. Tenemos algunas recomendaciones que nos hacen las guías americanas o de la ACCAJA o algunas otras recomendaciones que nos hacen las japonesas y otras las europeas. Entonces pueden llegar a diferir un poco en cuanto a las recomendaciones en algunas de las guías, no en todas las guías, pero esta es una de ellas. Entonces, en este artículo en específico nos hablan sobre si hay un beneficio mayor en aquellos pacientes ambulatorios, los llevamos a una presión un poco más estricta, si los llevamos a unas presiones arteriales sistólicas por debajo de 125 milímetros de mercurio, entonces este artículo abarca esa problemática. Y es que a manera de introducción, las guías de la Japanese Society of Hypertension del 2019 nos hablan que el objetivo a nivel domiciliario o ambulatorio tiene que ser por debajo de 130-80 y una presión arterial sistólica en el hogar por debajo de 125 y la diastólica por debajo de 75. Y esto difiere de, por ejemplo, las recomendaciones que nos hacen de las guías del 2017 del American College of Cardiology y American Heart Association, que nos comentan que las metas en ambas situaciones, tanto en el consultorio como en el hogar, tienen que ser por debajo de 130-80. Entonces, la verdad es que no hay datos o estudios suficientes para ver si la recomendación que nos hacen en las guías japonesas tienen más beneficio, por ejemplo, que las recomendaciones que nos hacen las guías americanas. Entonces, los autores por eso realizaron este estudio, para ver si hay un beneficio extra o más beneficio si llevamos un control mucho más estricto en los pacientes ambulatorios. Entonces, de aquí el estudio se publicó en la revista American Journal of Hypertension del 2023 y se denominó posible beneficio a largo plazo de la presión arterial sistólica en el hogar por debajo de 125 milímetros de mercurio para la reducción del riesgo cardiovascular. Al estudio lo denominaron el estudio J-HOP y pues bueno, estos investigadores o estas personas lo que realizaron fue evaluar el riesgo a largo plazo de eventos de enfermedad cardiovascular en individuos con una presión arterial sistólica en el hogar por debajo de 125 frente a aquellos pacientes que manejan una presión arterial sistólica de 125 a 135 o 134 y aquellas personas que tienen presiones arteriales igual o por arriba de 135 milímetros de mercurio. La metodología fue la siguiente. Utilizaron datos de un estudio observacional prospectivo realizado en Japón que incluyó a 4.310 pacientes ambulatorios con al menos un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular. Los investigadores compararon las tasas de un evento cardiovascular incidente, es decir, qué pacientes presentaban o en qué subgrupo los pacientes presentaban más accidente cerebrovascular, enfermedad de la arteria coronaria, insuficiencia cardíaca congestiva o disección aórtica. Entre los subgrupos que ya les había comentado. O sea, los pacientes se les dividió en subgrupos. Aquellos pacientes con presión arterial sistólica por debajo de 125, aquellos que entre 125 a 134 y aquellos con 135 o por arriba. Y la presión arterial en el hogar se midió utilizando un dispositivo de mango que lo validaron durante los primeros 14 días del estudio para ver que tuvieran unas cifras adecuadas y que lo que reportaran fuera, pues, verídico. ¿Cuáles fueron los resultados del estudio? Durante un seguimiento medio a 6 años se observó una tendencia, pero no significativa, esto es importante, no significativa, hacia un mayor riesgo de evento cardiovascular en pacientes con una presión arterial sistólica basal en domicilio igual o por arriba de 135 milímetros de mercurio frente a aquellos pacientes que tenían presiones sistólicas por debajo de 125. Como pueden ver en la diapositiva, la gráfica que les estoy poniendo, la P no fue significativa con 0.472. Si pueden ver en las líneas rojas en aquellos pacientes con presión arterial sistólica por arriba o igual a 135. Y lo que nos habla esta gráfica es sobre los eventos libres de problemas cardiovasculares. Podemos ver que la línea roja, que es aquellos pacientes que tenían presión por arriba de 135, tenían una menor cantidad de eventos libres, pero la verdad es que estadísticamente no fue significativo entre los tres grupos. ¿En dónde sí fue significativo este cambio o este control estrecho de la presión arterial? En un análisis ajustado, tener una presión arterial sistólica en el hogar de igual o por arriba de 135 frente a por debajo de 125 se asoció con un riesgo significativamente mayor
de eventos de accidente cerebrovascular durante el periodo de seguimiento total, que es entre 5 a 6 años, con un hazard ratio de 2.68, como pueden ver en la diapositiva. Los eventos cerebrovasculares en aquellos pacientes con presión arterial de estas características igual o por arriba de 135 tuvieron un hazard ratio de 2.68. Es decir, más del doble de aquellos pacientes que tenían una presión arterial por debajo de 125 con con una P significativa de 0.005. Entonces, en este análisis ajustado, en este grupo en específico que fue de accidentes cerebrovasculares, sí hubo un incremento importante de los eventos si teníamos presiones por arriba de 135. La diferencia entre los grupos en la tasa de eventos generales entonces de enfermedad cerebrovascular y accidente cerebrovascular fueron estadísticamente significativas para todo el periodo de seguimiento. Como pueden ver en la gráfica, lo que les estoy poniendo es durante todo el periodo fue más significativo, con una P por debajo de 0.001. Antes de los 5 años fue significativo y después de 5 años también fue significativo. Entonces podemos decir que por lo menos en los accidentes cerebrovasculares tener cifras tensionales por arriba de 135 sí tenían un mayor riesgo. En cuanto a la insuficiencia cardíaca, durante todo el periodo de seguimiento también hubo una P significativa de 0.022, pero sí es importante destacar que no hubo diferencias significativas entre los grupos en la tasa de eventos de enfermedad arterial coronaria. Por lo menos en ese grupo no hubo una diferencia significativa. Entonces, ¿a qué conclusiones llegaron los autores con estos resultados que les estoy platicando y que nos presentaron en el artículo? Estos datos resaltan el posible beneficio a largo plazo del control estricto de la presión arterial sistólica en el hogar y lo validan como un objetivo apropiado de las guías de la Sociedad Japonesa de Hipertensión, aunque se necesita confirmación en poblaciones más grandes. Entonces, a manera de opinión personal, pues estos datos pudieran llegar a respaldar el hecho de que nosotros seamos un poquito más estrictos en la presión arterial sistólica en domicilio por debajo de 125 milímetros de mercurio, como lo han hecho saber desde el 2019 estas guías de hipertensión japonesas. Sin embargo, pues sí difieren de las guías actuales, de las guías de la American Heart Association, y pues quizá tendríamos que tomar con un poco de precaución estos resultados que estamos teniendo en este estudio. Necesitamos validar los resultados que nos están presentando. Necesitamos ver qué otros resultados tienen en otras poblaciones, sobre todo en la población latinoamericana, que es la que a nosotros nos compete, para ver si esas cifras de presión arterial realmente tienen un beneficio que nos están presentando en este artículo, sobre todo en los eventos cerebrovasculares, porque por lo menos en esta población y en esta cantidad de pacientes no hubo una diferencia significativa de los eventos cardiovasculares en términos generales, pero sí necesitaríamos validar estos resultados en la población latinoamericana y si realmente ser tan estrictos en la presión arterial es benéfico o no hay una diferencia significativa. Por lo pronto, hasta que no tengamos estudios que validen estos resultados, creo que deberemos de seguir con las recomendaciones que tenemos hasta ahorita de la American Heart Association y el American College of Cardiology, que son cifras por debajo de 130-80 de manera domiciliaria y en el consultorio. Entonces, me parecen datos interesantes porque quizás se vengan más estudios al respecto sobre el control más estricto de las cifras tensionales y si realmente tener cifras tensionales más bajas es mejor y pues bueno, habrá que esperar los resultados. Me parece que es un tema bastante interesante, sigue siendo controversial, sobre todo las metas de presión arterial entre cada una de las guías. Necesitamos más estudios, necesitamos validación de estos resultados, pero pues parece ser que se nos vienen varios estudios al respecto para validarlos. Y pues nada, espero que tengan un bonito día y una excelente semana.